AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. 272. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, Yo de ellos, y el análisis continuamos, de AFN político y algo más. 72-2606, Rosarito. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. 28-0008. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué buenos días, gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos sintonice a través de las diferentes opciones que le ofrece AFN. Es, por supuesto, en primer lugar, el portal mismo de esta agencia de noticias, es en www.afntijuana.info. Por supuesto, también en la opción de Facebook Live, y agradecemos a quienes ya nos están sintonizando en este momento. Transmitimos de igual manera a través de la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias, y de igual manera le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, nos puede ustedes sintonizar en canal 73 de CNR estatal, esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, de San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Gracias a todos ustedes, son muy amables. Ya están. Saludamos a Antonio Carpio, que ya está conectándose con nosotros. Momento oportuno para compartir la información, particularmente de un par de asuntos de orden nacional relevantes que se han dado en las últimas horas. Oiga, lo ocurrido en Irapuato, Guanajuato, es de veras increíble, ¿no? Es una masacre donde un comando ha asesinado a 24 jóvenes, dejaron heridos a 7, llegaron, simplemente les ordenaron acostarse tirarse en el suelo de uno de los espacios principales de este centro de contra las adicciones. Ahí tiene usted, y se la compartimos porque no es una imagen donde usted pueda ver la sangre, pero ahí tiene usted esta toma, ¿no? 24 jóvenes asesinados. Dormían, sí, ahí en el suelo, y así, con la mano en la cintura, en un hecho que se ha vuelto escandaloso
porque son actos que constituyen francamente un desafío al gobierno de Guanajuato, de entrada al gobierno de Guanajuato. Pero, por supuesto, porque ahí hay un espacio de responsabilidad compartida finalmente con la federación, pues esto también es un desafío a la federación misma y tendríamos que suponer, porque de momento no hay mayores datos, tendríamos que inscribir este acontecimiento en esta amenaza clarísima del cártel de Santa Rosa de Lima, que dijo que las cosas se iban a poner a peso el kilo, ¿no? Cuando detuvieron a su madre, a su hermana y a su novia, y entonces anunciaron que iba a haber reacciones, que iba a haber respuestas. No hay en este momento más datos de parte de la autoridad. Comprenderá usted que por la dimensión de este ataque, se trata de el crimen con mayor cantidad de víctimas que se haya registrado en este país en lo que va del año. Esto ocurrió en una comunidad llamada Jardines de Arandas, en Irapuato. Esta es una vivienda adaptada como centro de rehabilitación. Fueron atacados a tiros con armas largas. Esto es lo que ya se sabe después del trabajo pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Dice el secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Pedro Cortés, que varios tipos entraron al inmueble, tiraron a los muchachos al piso y ahí quedaron todos. Fueron trasladados a diversos hospitales en ambulancias, 3 heridos, 3 sobrevivientes se movilizaron por su propia cuenta para llegar a los hospitales y recibir auxilio. Esto fue ayer, no muy tarde, estamos hablando de las 5:30 de la tarde más o menos. En el lugar había más o menos 35 personas entre internos y personal. Este fue el dato. Finalmente quedó claro que había 31 personas. 31 personas. Según las investigaciones, este comando llegó a bordo de una camioneta roja, entraron al suelo y utilizaron armas largas de diversos tipos, entre ellas estos fusiles de asalto soviéticos AK-47. Bueno, ya los hacen los chinos también, son propios de aquellos países, de aquella región. Los chinos producen municiones. Con frecuencia el AK-47 era un fusil de asalto de cargo, de tropas, ¿no? En Europa, y se convirtió por su letalidad en el arma favorita de los delincuentes, de la delincuencia organizada. Es un arma de gran alcance y además de enorme penetración. Aquí ya hemos visto lo que hacen ese tipo de armas en los cuerpos desde hace más de una década. Es el arma favorita para enfrentar a las autoridades, que han tenido que modernizar su armamento para enfrentar con más o menos éxito a los delincuentes con un arma de poder equivalente. Se ha equipado a las policías de este país desde hace una década precisamente por lo mismo, pues era imposible enfrentar a los delincuentes con este tipo de armamento, imagínense usted, ¿no? Así que llegaron e hicieron ahí una masacre. El asunto, por supuesto, ha ameritado la intervención del presidente de la República.
se preside la mesa de seguridad todos los días, así que todos los días a primera hora, es lo primero que hace, coordina la mesa de trabajo, ahí se entera de cómo amaneció el país, ahí le entregan la información de los incidentes registrados en todo el país y por supuesto los casos más evidentes brincan. Este fue el incidente más escandaloso del día, por supuesto el más escandaloso de lo que va del 2020, y esta mañana en la conferencia de prensa mañanera se refirió a esto. El fiscal, por lo pronto, el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dijo que había designado a un equipo especializado para investigar y esclarecer el ataque en este centro de rehabilitación, que además no tenía licencia, yo debo decirle. Y este equipo deberá estar entregando resultados, pero a la brevedad. El presidente de la República dijo que el fiscal Zamarripa es un hombre que ya debía ser retirado de su encargo. Hace escasamente 24 horas posiblemente o un poco más, el presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera había señalado a este hombre, el fiscal Zamarripa, como alguien que por su permanencia prolongada en el cargo ya debía haber sido sustituido. Tiene más de 11 años en ese cargo. Una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante cuando la gente no me respalda. ¿Dónde está la democracia? No es el pueblo el que manda, dijo el presidente de la República justo el día de ayer sobre el caso de este fiscal. Y mire usted, horas después, en la mesa de coordinación que él encabeza, estaría el tema nuevamente de Guanajuato y por supuesto del fiscal general de justicia del estado. Y no descarte usted que en esta intervención que la federación ha anunciado, no solo a través del presidente de la República, sino de la secretaria de Gobernación, en apoyo a Guanajuato, es un apoyo condicionado. Le han dicho muy claramente al gobernador de Guanajuato que por supuesto que la federación va a hacer su trabajo, que van a apoyar los esfuerzos necesarios para atender este tipo de asuntos y fortalecer la persecución de la delincuencia, pero aunque oficialmente no lo han señalado, le puedo asegurar que en la lista de los condicionamientos, el primer punto es la salida del Procurador General de Justicia del Estado ante la posibilidad de que con una permanencia tan prolongada, pues se produzcan ahí intereses. Entonces, una condición fue, y eso sí lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues resultados y compromiso, ¿no? Compromiso, así de simple. Entonces, menudo problema tiene el gobierno de Guanajuato después de este ataque y, claro, desde luego, el propio gobierno federal, porque tratándose de delincuencia organizada, hay una bandera colocada hasta arriba para señalar precisamente al estado de Guanajuato como la sede de enormes problemas. En el caso más específico, pues el que representa la operación del cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en otra región misma de Guanajuato, pero que ha llegado al punto de amenazar, ¿no? Con hacer barbaridad y media. No hay en este momento elementos para considerar que esto puede ser atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima. Oficialmente no lo han dicho. Lo que sí dice el presidente de la República es que no van a abandonar a los guanajuatenses en el tema de la seguridad pública, pero sí van a revisar que no haya contubernio entre delincuencia y autoridad y pues van a obligar al gobierno del estado a hacer una limpia de las corporaciones. Esta crítica del presidente de la República el día de ayer tiene que ver justamente con
con los altos índices de violencia que Guanajuato ha reportado y que todos los días son comprobados en la mesa de seguridad de la Federación. Así que no va a quitar el dedo del renglón. No es el único. Yo debo comentarle que hay otros casos similares que han ocurrido. Justamente en Guanajuato el 6 de junio, un comando disparó contra un grupo de personas en un centro de rehabilitación para adictos llamado Empezando una Nueva Vida, ahí en la colonia 24 de diciembre, dejando un saldo de 10 personas asesinadas. El 8 de febrero, también en Irapuato, un convoy de más de 20 hombres encapuchados y con fusiles de asalto y explosivos incendió un centro de rehabilitación denominado Empezando una Nueva Vida de Esperanza. Ahí hubo de igual manera todo un operativo de gran violencia. Derribaron el portón, obligaron a más de 20 hombres y mujeres a desalojar el inmueble y prendieron fuego a las instalaciones. Entonces hay ahí ya una tendencia que le diría a cualquier autoridad que una línea de investigación pues obligada es la posible colusión de ya sea adictos en recuperación o hasta operadores de estos centros de rehabilitación convertidos en grupos enemigos de los cárteles de la droga. Serían competencia, serían halcones, serían narcomenudistas, y este fenómeno se ha registrado en otras regiones del país. En Tijuana lo vivimos. No hay que olvidar que aquí tuvimos justamente ataques similares a centros de rehabilitación y era un secreto a voces que en su momento se llegó a confirmar que algunos de estos centros de rehabilitación sin control de la autoridad eran incluso casas de seguridad o eran centros de operación de gente dedicada al narcomenudeo, de sicarios de poca monta, que servían a grupos contrarios a los que llegaron y cometieron los ataques. Así que estamos viendo un esquema ya conocido que se repite y se repite. Y la consecuencia hoy es esta: 24 jóvenes asesinados en las últimas horas. Así que ese es el tamaño del desafío a la autoridad. Menudo problema. Qué impresionantes. Hay escenas, por supuesto, más brutales que no le queremos compartir. Salen sobrando. Pero esa es de las últimas novedades, la más espectacular que podríamos compartirle como novedad noticiosa de las últimas horas. Es algo de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Y por si esto fuera poco, mire, otro asunto de gran relevancia en las últimas horas, sin duda, es lo que ha ocurrido con la captura de este sujeto conocido como el Mochomo. El Mochomo es el hombre que, según la información que se conoce, la información oficial, es el hombre que habría dado la instrucción de matar a los 43 de Ayotzinapa, los 43 normalistas de la Normal Isidro, Burgos, en Guerrero. Y qué interesante. Tenemos narcomúsica de serenata. Qué maravilla. Le decía yo que el caso de este sujeto del Mochomo fue capturado la semana pasada. Era una pieza clave por la intervención relevante que tuvo en aquel asunto que ya ha visto pasar años y años, ¿no? Convertido en una de esas historias oficiales, en una versión oficial que se queda ya como la versión definitiva y ya intocable. Nadie
nadie le rasca, nadie le mueve, nadie le busca. Ya es la verdad oficial, ¿no? Es como la verdad oficial del asesino solitario de Colosio, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagine usted, hoy que esta administración federal ha decidido desempolvar y revisar para encontrar la llamada verdad histórica en relación con el asesinato de los 43 de Ayotzinapa que nunca fueron recuperados sus cuerpos, detienen al Mochomo y no duró ni 24 horas detenido, fue liberado por una jueza. Hoy esto ya se ha convertido en escándalo nacional. El presidente de la República fue abordado sobre este asunto en la conferencia de prensa mañanera y ahí ha tenido que decir que esto no puede quedar así. Por supuesto que no puede quedar así, porque esto es un desafío al Estado mexicano, y dice que se va a proceder. Dice que en la liberación del Mochomo hubo dinero de por medio, dijo el presidente de la República, y además sostiene que esa acusación que está haciendo tiene fundamento. Y entonces van por la jueza. Debo decirle que el Mochomo, José Ángel Casarrubias Salgado, presunto responsable de la muerte de los estudiantes, habría corrompido a personal del juzgado para lograr su libertad, y dice que además tienen las pruebas, dijo el presidente de la República. Fíjense, antier da a conocer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que se detuvo a uno de los principales presuntos responsables de la desaparición, uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informar y en 24 horas, en muy poco tiempo, lo dejan en libertad. Yo creo que ni tardó 24 horas, porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina, de que un ministerio público consigna y el juez libera, no. Estamos hablando del fiscal general de la República, es una afrenta a las instituciones, al Estado. Entonces, como esto sí le dolió al presidente de la República, seguramente se va a movilizar toda la maquinaria, pero por lo pronto el Mochomo, pues muy bien, mucho gusto, ya debe estar a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Han iniciado una cacería para tratar de reubicarlo, pero una jueza por lo pronto ya está en problemas porque el Consejo de la Judicatura Federal ha decidido presentar una denuncia para que se investigue con precisión cualquier posible vicio jurídico que haya sido utilizado para justificar la liberación del Mochomo. Imagínense nada más. Entonces, creo que la jueza no solo tiene sus días contados, tiene además un problema severo ante sí, aún suponiendo que haya quedado libre o quede finalmente libre de algún tipo de responsabilidad en este asunto. Queda marcada la jueza, ya la sospechan, ya le cayó encima y será tan difícil que se deshaga de la sospecha, aún habiendo de por medio una resolución de autoridad que diga la jueza actuó, cumplió su trabajo. Va a ser muy complicado. Ya las cosas no van a ser igual para esta integrante del Poder Judicial Federal. Tremendo escándalo. Les digo el nombre de la jueza: María del Rosario Castillo Sánchez. El Mochomo, según la información que había trascendido recientemente, no tenía cargos, no tenía cargo alguno por el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. ¿Cuál fue el argumento para liberar a el Mochomo? Bueno, pues el argumento es que hubo deficiencias en las pruebas presentadas por el Ministerio Público y no alcanzó a salir del penal del Altiplano porque la Fiscalía General de la República lo detuvo por una nueva acusación en su contra, ¿no?
La detención de Casarrubias Salgado ocurrió la semana pasada y este hombre finalmente va a tener que responder por los señalamientos en su contra, ¿no? El argumento que han utilizado es, pues, no me entregaron pruebas suficientes y sólidas, ¿no? Pues tuvo que ser liberado. Entonces va a ser muy interesante seguir este asunto para, luego de la revisión minuciosa de la actuación de la autoridad, determinar si efectivamente hubo deficiencia en la integración del expediente, si faltaron elementos, si el Ministerio Público falló, pues esto queda finalmente en la esfera del procurador Hertz Manner, con todo lo que diga el presidente de la República. Los ministerios públicos dependen del fiscal general de la República, en este caso los ministerios públicos federales. Entonces, pues a ver cómo salen de este embrollo, ¿no? Porque allá en Guerrero en Iguala Guerrero hay gente que todavía está esperando respuestas y más aún está esperando saber dónde carambas quedaron los restos de sus seres queridos, ¿no? Para tener por lo menos un lugar donde depositarles un arreglo floral el Día de Muertos, e ir a rezarles algo o ir a llevarles al panteón, no sé, un trío o un plato de alimento como se acostumbra en esta tradición funeraria muy, muy arraigada en el centro sur sureste mexicanos, ¿no? Entonces, imagínense nada más. Qué lío, menudo lío en que se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, bueno, la Federación misma, ¿no? Y será interesante ver cómo se quita de encima tremenda bronca a esta jueza, porque ya el Consejo de la Judicatura Federal ya se lavó las manos y ha presentado una denuncia interna. ¿Cuáles son los probables hechos delictivos que se estarían cometiendo con esta resolución de jueza? Pues son básicamente posibles actos de corrupción y vicios jurídicos que sabemos bien se dan con regularidad para maquillar una decisión intencionadamente destinada a favorecer a personas acusadas de diversos delitos, ¿no? Es pan de todos los días en el Poder Judicial de la Federación y del Estado. Entonces, nada que no sepamos, pues, pero que ha sido solapado, pero por décadas, solapado. Aún hoy en estos tiempos de la 4T, no es tarea sencilla acabar con vicios tan arraigados y profundos. Tendría de plano que haber una limpia de las instituciones, correr a toda esa gente y así, para tener un inicio de cero, aún con el costo que eso implica. Y de todas maneras el nuevo personal difícilmente podría sustraerse a las tentaciones, porque las tentaciones van a continuar. Así que es un tema verdaderamente complejo. Con todo y lo que podamos señalarle a esta administración en materia de impartición de justicia y de la responsabilidad que se le pueda acreditar a este gobierno, es un tema también heredado por administraciones anteriores, así que sí, definitivamente la corrupción no es una problemática sencilla de erradicar. ¿Qué cosas? Oiga, saludo a Lupita Gallardo, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, de igual manera, Armando Fidel Ramos Hernández, saludos, Pedro de Rosas, buen día. Más por aquí, donde tenemos, aquí están. Juan Cabuto, si el gobierno federal sabe del robo de combustibles de los oleoductos, ¿por qué no es un delito federal perseguido? Pues sí es un delito federal perseguido, pero
Otra vez, ¿no? La red de complicidades que ha permitido el saqueo de combustibles es tan grande y tan profunda en sus raíces que erradicarla es un esfuerzo que va a cobrar vidas, que ya ha cobrado bastantes vidas y va a seguir cobrando por un buen rato. Antonio Carpio, saludos. Pedro de Rosas, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, y por acá tenemos a Cleonet López Ontiveros. Cleo, déjeme compartirle este dato. Es hija de una figura del micrófono emblemática por décadas en esta ciudad, Arnoldo López Salcido, el zorrito de la televisión, ¿no? Un personaje, el hombre aquel de del programa de aficionados emblemático de Canal 12 los lunes, donde llegaba usted a echarse un gorgorito, un palomazo, y lo primero que hacía al recibirlo era entregarle, ¿dónde está? Por aquí tengo una, para que quede claro. Y el siguiente invitado en la noche, pase por aquí, le hacemos entrega de su máquina de escribir portátil, ¿no? Órale. El zorrito de la televisión, qué historia, ¿eh? Arnoldo López Salcido era un hombre invidente que sorprendió al personal, a la autoridad federal, cuando hizo su examen para obtener el permiso locutor, porque llegó el enviado. Ya sabe usted que eran muy rigurosos los criterios para autorizar una licencia de locutor, ¿no? Y entonces llegó y vio a Arnoldo López Salcido ahí en la cabina de XCC, y bueno, pues todo normal, buen manejo, manejo apropiado del lenguaje, pues era una regla de oro, una de las primeras reglas de oro, pero además, pues operando la cartuchera, se usaban unas cartucheras en las que se insertaban cartuchos de 8 tracks, ahí se grababan los spots, y los spots de cada comercial, entonces se ponían en línea, ¿no? Y se activaban y se recorrían en automático los otros spots de los clientes, y la cabina era una cabina, un modelo medio viejón, ¿no? La modernidad tecnológica tardó en llegar a los estudios de las estaciones de radio, y entonces el zorrito de la televisión, muy ducho, operaba los controles, la caja de los controles con los switches para subir, bajar volumen, hacer una mezcla ¿no? Una combinación entre el sonido de los emanado de la cartuchera y luego el tocadiscos, ¿no? El tornamesa y el control del micrófono. Entonces alternaba, combinaba, todo en orden, ¿no? Y le aprobaron su licencia de locutor. Lo que no saben es que el zorrito de la televisión era un hombre que había desarrollado y agudizado el resto de los sentidos. Los cartuchos con los comerciales tenían un etiquetado como aquellos que seguramente algunos recordarán. En una maquinita se presionaba en una tira de plástico con adhesivo, y entonces así se etiquetaban. Pero antes de que llegaran esas modernidades tecnológicas de la época, por supuesto, había que crear pequeños trucos para que el zorrito de la televisión pudiera identificar y saber inmediatamente que el cartucho que estoy tocando es de leche Jersey, ¿no? Por ejemplo. Y operando. ¡Qué historias! En todas las mañanas daba las noticias, mientras yo estuve en Radio Enciso, en el noticiero de la mañana. El zorrito hacía sus intervenciones matutinas con la última información de deportes. Y este hombre no dormía, madrugaba, escuchaba todos los noticieros, todas las noticias norteamericanas, medios nacionales, en fin, grababa todo, lo retenía
y lo compartía en su intervención. No, qué historia. Recuerdos gratísimos del Zorrito en la televisión. Saludamos a Cleonet López Ontiveros, por supuesto, a su hija. Ella trabaja en la industria de la radio, siguió los pasos de su padre y le saludamos siempre con mucho gusto, ¿no? En el sindicato de trabajadores de la industria de la radio, el STIRT, Tijuana. Nos acompaña también Juanita Flores, muchas gracias, qué amable. Laura Mascareño, Carlos Miguel Martínez García también, Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, Víctor Cortés, Arturo Ochoa, saludos mi estimado Arturo, Rommel García Beristain, nuestro colega y amigo, ya radicado en Ensenada desde hace un buen tiempo, ¿no? Margabella Hernández, muchísimas gracias, una pluma atómica. Dice Norma Martín, yo me acuerdo de la máquina de escribir portátil, todo un personaje, don Arnoldo. Sí, todo un personaje. Ese hombre ya ganó su lugar en la historia. Falleció hace algunos años, ¿no? Tuve el placer de dedicarle un reportaje para Enlace, la edición en español del periódico de San Diego Union Tribune, para el que estuve escribiendo pues bastante tiempo, desde el inicio de ese proyecto de edición en español, y ahí tuve la oportunidad de dejar un testimonio de la historia de este hombre, a quien tuve el gusto de conocer, ¿no? Saludos a Clonet, su hija, por supuesto. Oiga, vamos a la pausa, se nos vino el tiempo encima, y de hecho vamos a tener un enlace además con nuestro compañero Israel Martínez en unos momentos más. Vamos a la pausa. Comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. El motoconformado de calles, bacheo, pavimentación, estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria, de apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy. Y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, que así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente les pide por todos lados, pero sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo estamos aquí, la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque aquí la calle está muy fea, tiene años y nunca han arreglado las calles, entonces ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí se cumpla. Ya estamos de regreso
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Dice Fernando González, bonito recuerdo el zorrito de la televisión y su máquina de escribir portátil. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos, señor Don Simón! Vamos a localizar a nuestro compañero Israel Martínez. ¿Dónde andas? Muy bien. Por aquí lo tenemos. Y en este momento tierra a Israel Martínez. Llamando a Israel Martínez. ¿No? Va a decir que como soy carrilludo, ¿no? Debo decirle que nuestro compañero Israel Martínez se encuentra en un sitio físicamente muy identificado, un edificio alto, grande, grandote, amplio, que fue por mucho tiempo la Arena Tijuana 72. Ya con eso le di la fecha, ¿no? Del lugar, del año. Es un sitio que registraba ahí actividad deportiva, box, lucha libre. Fue un sitio emblemático por muchísimo tiempo. Me tocó estar ahí, de hecho, en aquellos días, cuando prestando el servicio militar, pues me tocó como integrante del 7º Batallón ser el fotógrafo, ¿no? Y pues en automático me traían del tingo al tango, tomando fotografías de eventos organizados, por ejemplo, en materia deportiva, como parte de las actividades de formación de los conscriptos. Entonces, no pocas veces me tocó estar ahí tomando imágenes que eran enviadas después a los medios de comunicación por parte de la segunda zona militar para su publicación. Así que nos tocó conocer esa faceta del edificio hoy, y desde hace algún buen tiempo, pues es un sitio donde se practica un culto religioso, ¿no? Es el Grupo de Unidad Cristiana, que está convertido en banco móvil de sangre. Perfecto. Ya está en disposición Israel Martínez, lo vamos a tener de un momento a otro. Caramba, ya llovió, ¿no? Creo que ya llovió. Adrián El Dulces Hernández era el entrenador de los conscriptos que elegían el camino del box entre las actividades de formación para quienes estábamos en los 18, ¿no? 10 y, ¿qué? Más o menos sí, en los poquito antes, ¿no? Me parece que fui de los anticipados en inscribirse ahí, así que ya me hicieron volar a los días de entrenamiento militar ahí en el canal del río Tijuana, donde hoy está el Hotel Conquistador, no, perdone usted, el Hotel Lucerna, ¿no? No había nada. Y las obras del río Tijuana, las obras de urbanización del canal estaban en proceso, así que ahí nos elegían para conejillos de indias, porque además me tocó ser el de la Cruz Roja, el de primeros auxilios, imagínense nada más. Ya no alcancé espacio, lugar para formar parte de la policía militar, ¿no? Por aquello de la altura. Pero bueno, pues al general Jesús Ponce de León, que era el comandante de la guarnición militar de la plaza, me dijo, a ver, ven para acá, ¿no? Le encantaba la fotografía al viejo y también me eligió como su conejillo de indias, a ver,
¿no? Vamos a hablar de tú a tú, de colega a colega. ¿Qué cosas? Marco Antonio Cobian nos acompaña ya también. Muchísimas gracias. Un saludo. Rosita Watt se quedó dormida, pero ¿cómo pues, dichosa? ¿No? Gracias por acompañarnos, Rosita, bienvenida. Oscar Flores Peñuelas, nuestro compañero de televisión. Un gusto saludar a nuestro amigo Oscar Flores, excelente reportero, muy buen camarógrafo y productor, extraordinarios, de veras extraordinarios. No cabe duda que tenemos grandes talentos en el gremio periodístico. El amigo Oscar Flores Peñuelas es uno de ellos, ¿no? Y además es alguien que, habiendo iniciado en la operación técnica como camarógrafo, operador de cámara, operador de controles y demás, finalmente en su propósito de su operación cursó la licenciatura en periodismo y como es la historia de muchos compañeros del gremio, fue creciendo. Y así que es un privilegio contar con gente talentosa en el gremio, sí, sin duda. ¿Dónde andas, Israel Martínez? No huyas, cobarde, ¿no? El Grupo Unidad Cristiana ha abierto sus puertas para instalar un banco móvil de sangre en apoyo al sistema de salud de nuestra ciudad y del estado. Desde las 7 de la mañana han abierto sus puertas, van a estar ahí, según lo que nos están adelantando ya en este momento, van a estar ahí recibiendo a toda persona que desee donar vida, porque donar sangre es donar vida. Por supuesto que sí. Oiga, ya presentó el gobernador de Baja California su reporte hace algunos minutos. Ya lo hizo el secretario de Cultura del Estado, Pedro Ochoa Palacio, por supuesto el señor Isaías Bertín, en el tema de la seguridad pública, el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, entregando los datos más recientes que confirman que estamos más o menos en la misma, ¿no? Seguimos en una tendencia a la baja, Tijuana más pronunciadamente que Mexicali y que Ensenada, pero la preocupación por los rebrotes se refleja en las estadísticas, porque en cuanto se abre un poco de la actividad regular, se refleja en un brinco en la estadística de contagiados y de víctimas fatales, y entonces la autoridad insiste, oiga, sí, está bien, vamos saliendo poco a poco, conforme el semáforo lo permita, pero siempre con medidas de seguridad. El gran temor en este momento es que este fin de semana que viene se genere una afluencia de visitantes norteamericanos que desearían seguramente venir a celebrar aquí el 4 de julio, la fiesta de independencia de los Estados Unidos. El problema es el riesgo que representan. Por lo pronto, Ensenada se está pertrechando, no hay la menor intención de recibir visitas. En Rosarito, mucho me temo, van a endurecer un poco los controles y por lo pronto, ya lo escuchó usted ayer, el comisionado al titular de COEPRIS, la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios, habrá operativo riguroso, sobre todo en los antros, ¿no? Y en los lugares en donde se vende alcohol con alimentos, ¿no? Y ahí aparentemente, según lo que nos ha dicho el funcionario estatal, no habrá flexibilidad, yo debo decirle. Muy bien. Me informa Israel Martínez que estamos a punto de hacer el enlace, pero déjeme regresar al tema de la pandemia, porque le quiero compartir esto que es una... ¿Cómo? No hubo nada. Caray. Pues no hubo nada. Algo ocurrió por ahí. Me están diciendo, me están enviando una imagen. No hay ese operativo que habían anunciado.
está en la agenda como una actividad, ahora sí que fríamente calculada y nomás no. Pues entonces no hay nada que informar ahí. Qué penita, porque esa comunidad religiosa suele ser muy rigurosa con sus actividades. Ignoramos qué pudo haber ocurrido, pero la dejamos de ese tamaño. Lo que sí le puedo informar es que en cosa de media hora más o menos, un grupo de abogados estará presentándose en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para promover presentar una queja contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al mismo tiempo pues el Consejo de la Judicatura, del que él forma parte y encabeza también, por la suspensión indefinida de la función judicial. Ya sabe que el Consejo de la Judicatura, después de muchas presiones, sesionó finalmente antier, y en la tarde, ya noche, como a las 10 de la noche, una cosa así, emitió un acuerdo finalmente donde aprueba la reapertura controlada, rigurosa, de tribunales en Ensenada, porque la distribución de las instalaciones es tal que permite operar y atender al público en condiciones más o menos seguras. Pero el resto del Estado, y lo dijo el Consejo de la Judicatura en su razonamiento y en su acuerdo de esa noche, sería una reapertura paulatina. Y lo que esto significa es que la crisis se prolonga, muy factiblemente. ¿Dónde está el gobernador? Está reunido con mujeres taxistas, a quienes está reiterando que no tratará con líderes y mucho menos caciques que les cobren cuotas por conseguir placas de taxis. Ahí está el gobernador en eso. ¿Está en vivo en este momento? ¿Me dicen? A ver. Ay. Las más humildes, más sencillas, más limitadas económicamente, pagando su agua. Ellas sí están ahí 2-3 horas pagando agua. Pero los meros jefes, esos no pagan agua. Y todavía se indignan cuando se las cobro. ¿De por qué no se la habían cobrado antes? Que ellos no tienen la culpa. Unas blancas palomitas. Eso se acabó. Entonces, esto parejo, lo del transporte, el agua, los servicios, los permisos, todos pagan impuestos, todos pagan agua. ¿Por qué no van a pagar ellos? ¿Saben que hay industrias aquí que se han robado hasta 70 millones de pesos de agua? Que los han hecho que pagan. ¿Y saben quién va a hacer esa agua que se roban? Ustedes los que pagan agua. Porque se distribuye la carga entre los que sí pagan. Entonces, ¿qué derecho tienen? Y en vez de eso debería dar automáticamente regularizarse, para que lleguemos con ellos. Entonces, no hay más sagrada. Ahorita levantando la mano un caballero, por favor, se acerca al micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, señor gobernador. Primero agradecer la oportunidad que nos brinda dialogar con usted, de bajarse de su oficina y atender al pueblo, a este pueblo que le dio el voto, a este pueblo que le reconoce la atención que nos brinda. Creemos en el cambio y creemos en la transformación, creemos en el sistema de gobierno que actualmente tenemos. Y precisamente por eso hemos trabajado de la mano del gobierno hasta ahorita. Nosotros venimos de Mexicali, somos un grupo que creemos en el pueblo, y precisamente por eso somos un grupo que creamos los choferes. Creamos un grupo que se llama Solo por Amor, y lo creamos precisamente para apoyar a los grupos vulnerables. Lo creamos para apoyar a los grupos minusválidos, a las personas con capacidades diferentes. Nosotros le damos
Bueno, ahí lo dejamos tranquilo al gobernador, allá a su changarro, ahí en Centro de Gobierno, en el patio central, atendiendo a este grupo de mujeres, con un ofrecimiento que es básicamente el mismo que ha hecho desde el inicio de su gestión, en el sentido de que cada chofer, cada trabajador del volante será atendido de manera directa sin intermediarios, fuera líderes, ¿no? Es esencialmente lo que está ofreciéndoles en este momento, en su exposición. Están en vivo en este momento allá en Centro de Gobierno. Pero bueno, a propósito del reporte de salud, le quiero compartir una imagen, en serio, de no creerse. Quiero que ponga usted mucha atención en un detalle a propósito del llamado insistente, reiterativo que ha estado haciendo el secretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico. El fiscal general de Justicia del Estado, pues anda muy chambeador, ¿no? Allá en Mexicali. Nos dicen en su oficina que hizo recorridos de trabajo por Mexicali, visitó al personal de la fiscalía, se reunió con algunos líderes agrarios en Mexicali. Y pues bien, eso suena interesante. Pero lo que me fascina es la sana distancia, el ejemplo de sana distancia que aplica el procurador de justicia. No estoy inventando. Ahí lo tiene usted. Ha de ser de hule don Guillermo Ruiz Hernández, También don Irán Sánchez, su colaborador que está a la izquierda de él. Bueno, pues a todos los que están enfrente, ¿no? Los elementos de la policía estatal ahí presentes, por aquello de no te tomas, ellos sí usaron cubrebocas. Ninguno está cubriendo la sana distancia, por supuesto, pero ninguno, Y los funcionarios de enfrente, bueno, pues es que quieren que se note quiénes son, ¿no? Con las fotos. Habrán de quejarse de que la pandemia les impide quedar registrados en la historia como son, porque el cubrebocas no permite, ¿no? O se sienten muy chichos, o son de hule, no sé qué pensarán, ¿no? Empezando por el procurador, que jovencito no es, Digo, va a decir don Guillermo Luis Hernández que como soy carrilludo, y el gobernador también, que dice que soy muy terco, pero bueno, pues se supone que la idea es que hay que sumarle a la no propagación, ¿no? A menos que tenga ahí alguna receta, algún antídoto que muy díscolamente no nos quiere compartir, y él sí, muy chicho, está protegido y puede... Él no contagia, ¿no? No más falta que Pérez Rico le haga a López-Gatell y diga, es que la fuerza moral del señor fiscal le protege, no necesita ni sanas distancias ni cubrebocas, ¿no? Ni él ni sus colaboradores. ¡Qué envidia, man! Me cae que qué envidia me producen. Le voy a preguntar la receta para poder seguir haciendo la talacha allá afuera en la calle sin preocupación alguna, sabiendo que el virus a nosotros no nos hace los mandazos, ¿no? Híjole, bueno. El arquitecto Saúl Ávila está por aquí con nosotros. Por cierto que le voy a tomar la palabra, dijo el fiscal que ya mero venía a actualizarnos la información de la última vez que lo tuvimos en el estudio. Bueno, nos debe alguna información, por supuesto. Estela Pedraza también nos acompaña hoy. Y pues sí, Rosita, ¿no?
son los más obligados. Las gotas de doña Olga, sí, le vamos a pedir. A mí se me hace que doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ya le... Ahí está. ¿Cómo no lo vi venir, hombre? ¿No? Las gotitas milagrosas que usa la secretaria. Las, ¿cómo le llama? Las gotas milagrosas esas. El 4 de julio festejamos cumpleaños. Ah, pues sí. Tú también, Toño, ¿verdad? Toño Carpio es del 4 de julio, ¿también? ¿No? ¿O nomás soy yo, Toño? Oh, bueno, pues. Mi memoria es débil, mi estimado Toño. Pero pues, ¿no? Ahora ni fuegos artificiales me van a poner aquí los vecinos. Me quedo con las ganas. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, doña Olga Sánchez Cordero y sus gotas milagrosas. Les tiene mucha fe, ¿no? Es el equivalente a su detente, ¿no? Su escapulario, el que usa el H preciso el presidente. O le vamos a pedir uno, ¿verdad? Pero bueno, ni hablar. Oiga, ya se nos acabó el tiempo. Ah, sí, ya estoy medio recordando, mi estimado Toño, del 12 de junio, es cierto, tiene usted toda la razón. Yo soy el que ya anda medio divagando. Oiga, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Moléculas, cítricos. Rosita, gracias por el dato. Sí, cierto, así es. Nanocélulas. Caray. Hay que pedirle muy en serio la receta a doña Olga Sánchez Cordero. Oiga, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero en punto de la 1 de la tarde estamos de regreso con la segunda edición y le vamos a compartir alguna información muy interesante, por supuesto. Agradecemos enormemente que nos haya acompañado en la primera edición de hoy, jueves 2 de julio del año 2020. Que tenga usted un extraordinario día, el día de hoy. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.